Hola, buen día. Nosotros somos de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo en la licenciatura de Humanidades, de la asignatura de Pensamiento Moderno. Mi nombre es Jenis Leidis Roa y el día de hoy hablaremos sobre el pensamiento de Kant en la educación, así como algunas de sus aportaciones. Para empezar, ¿quién es Immanuel Kant? Pues Immanuel Kant es considerado un filósofo alemán y científico prusiano de la Ilustración. Pues así también fue el primero y precursor del idealismo alemán, así como también es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Lamentablemente falleció el 12 de febrero de 1804. También Kant propuso una crítica de la razón pura en la que él argumentaba que el entendimiento humano está limitado a la experiencia, que el conocimiento verdadero es aquel que se basa en la experiencia y por lo tanto este filósofo es considerado importante. Pero ¿por qué es importante Immanuel Kant? Se le considera importante por su trabajo integral y sistemático en la epistemología. En sí, la teoría del conocimiento, su ética y su estética que influyó en una gran medida en toda la filosofía posterior, pues creó algunas obras, pero su obra más famosa es la Crítica de la Razón Pura, que fue publicada en 1781 y revisada en 1787. Es un tratado que busca la imposibilidad de un tipo de metafísica. Un poco acerca de su vida privada, pues Kant nunca se casó ni mucho menos tuvo hijos. Fue criado bajo una severa devoción religiosa. Su educación fue muy estricta y disciplinaria, pues se centraba en la instrucción latina y religiosa. También durante más de 40 años se dedicó por entero a la actividad docente, a la investigación filosófica y a la redacción de sus obras, que marcaron un hito muy importante en el desarrollo de la historia de la filosofía y a la redacción de sus obras, que llegaron a marcar un hito muy importante en el desarrollo de la historia de la filosofía. También como docente fue muy bueno, ya que fue un profesor apreciado por sus alumnos, a los que sabía estimular en sus deseos de saber y conocer. Bueno, ya que nuestro tema es acerca del Kant y la educación, este filósofo Kant señaló explícitamente la relevancia académica y didáctica de sus tareas docentes universitarias, pues los jóvenes al que él confiados habían de formarse con miras al desarrollo de un criterio propio y maduro en el futuro. Su influencia en la pedagogía ha sido muy inmensa, así como sus ideas de la experiencia, la razón, etc. Tuvo una idea fundamental en cuanto al fin de la educación, pues se refiere a que, citándolo, únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre, no es sino lo que la educación le hace ser, pues por otro lado se opuso al uso de ejemplos de acciones nobles como base de la instrucción moral de los educados y señala que la ciencia debe ser el hilo conductor de los maestros para dirigirse a aquellos hacia el conocimiento. Lamentablemente, este filósofo Kant no realizó una obra escrita sobre la pedagogía. Las ideas. Bueno, pues sus ideas han sido obtenidas de unos apuntes elaborados por un discípulo suyo. A continuación, mi compañera Aranza Reyes les hablará un poco más sobre Kant y la educación. Hola, muchas gracias Jenis Leidis por esa breve pero concreta biografía de Immanuel Kant. Bueno, mi nombre es Aranza Reyes y yo les voy a charlar un poco sobre el enfoque que abordaremos para este episodio. Como futuras egresadas de la licenciatura en Humanidades por parte de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, estamos interesadas a desarrollarnos profesionalmente en un futuro en el ámbito de la docencia y la educación. El transmitir conocimientos es una responsabilidad muy grande, importantísima, pero también llena de muchas satisfacciones. Es por eso que decidimos abordar el tema de la educación y su relación con uno de los filósofos más importantes de la humanidad, Immanuel Kant.
He querido empezar a contarles sobre lo que Kant encuentra importante y destaca dentro del ámbito educativo, y es que dentro de la educación existen, por decir, un cierto tipo de tareas principales, las cuales van desde un llamado cultivamiento hasta el disciplinamiento. Es aquí donde la disciplina juega un papel muy importante, ya que no somos como los animales. Nosotros, los seres humanos, tenemos que forjar nuestra propia conducta, educación, etc. Por lo tanto, es necesaria la disciplina. Otra de las tareas de la educación, según Kant, es la moralización, la cual consiste en la obligación de un futuro universal, desarrollando los educadores la convicción de fines buenos. Es importante tener en cuenta que la moralización también consiste en buscar el desarrollo del carácter moral mediante procesos educativos diversos, vinculando así la dignidad humana. Es aquí donde podemos darnos cuenta de la gran visión que Kant tenía de la educación y cómo sus aportaciones han sido muy importantes a través de los tiempos y hoy en día siguen vigentes muchos aspectos. Immanuel Kant, claro que habla sobre la política y su función en la educación, y de hecho nos comparte una reflexión bastante peculiar. Una de estas ideas en las que centra su pensamiento está en el pensar que la humanidad es el producto de una serie de circunstancias, las cuales tienen su eje central en el encuentro entre seres humanos, o sea, el entorno natural, a la familia, la escuela, el Estado y la Iglesia, siendo esto su punto de partida para exponer en sus obras que la educación es tan indispensable como cualquier otro aspecto en la vida diaria de las personas. Kant dice que la educación es sumamente necesaria e indispensable para el desarrollo de la humanidad y que el ser humano se educa solo por medio de otros seres humanos, previamente educados. Estoy de acuerdo con Kant, debido a que todos los avances que hemos tenido a lo largo de los años se deben gracias a la educación y a su correcta transmisión. Tengo que decir que un aspecto importante por resaltar es cuando Kant menciona que la educación obedece a una urgencia biológica y moral de facilitarle o brindarle al más necesitado el apoyo necesario para que alcance su autonomía personal y su madurez racional. Kant afirmaba que el niño no debe ser educado con miras al mejor estado posible del género humano hoy. Menciona que la educación es el mayor y más difícil problema del ser humano, ya que la educación depende del conocimiento y a su vez el conocimiento depende de la educación. Este filósofo tiene muchas ideas rescatables en cuanto al papel de la educación debería tener en nuestros días, porque si bien cada una de esas ideas fueron desarrolladas en la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, a lo largo de las décadas han trascendido de generación en generación y siguen vigentes hasta la actualidad. Las dejo con mi compañera Carolina. Buenas tardes, muchas gracias Aranza. Refiriéndonos a lo mismo, Kant también considera la educación como una institución propia y característica de la especie humana, y tiene una frase muy propia sobre esto. Él nos dice que el hombre es la única criatura que ha de ser educada. Además, consideró algunas características muy importantes que habla de nuestro comportamiento. Una de ellas nos dice que para él la formación moral debe de implicar y desarrollar el individuo la facultad de someterse a los preceptos de la razón práctica, ya que tiene fundamento y origen en la propia capacidad racional del individuo. Por otro lado, la virtud de la razón es uno de los rasgos más distintivos del hombre, y que además define su humanidad. De esos ideales parte para considerar a la cultura moral como un aspecto fundamental en todo el proceso educativo. Este filósofo también fue un representante de la Ilustración y su obra sobre la pedagogía se destacó en esa etapa de la historia. En cuanto a ese movimiento cultural de su periodo de tiempo, que fue igualmente muy importante, menciona en su pensamiento la idea de que el mejoramiento de las instituciones sociales, entre estas las educativas, solo es factible a través de un proceso de reflexión
crítica y racional. Crítica también al funcionamiento de dichas instituciones, pues puede contribuir a la realización progresiva de cambios y reformas en cuanto a la educación. En este proceso racional, en donde concientiza diversos factores para la construcción de un nuevo orden social. Destacando el papel del maestro Kant, decía que hay que salvar a los niños del egoísmo de sus padres, y para eso estaba el educador. Este era el único que lo podía realizar, pero así como destaca el papel, también les hace una crítica constructiva, mencionando que debería participar de manera activa y no solo en la evaluación crítica de las instituciones educativas vigentes, sino fundamentalmente en el trabajo reflexivo acerca de las ideas o conceptos que han de orientar el proceso del cambio, constituyéndose a sí mismo como una figura clave en lo que respecta a la difusión pública de tales ideas. También Kant propuso un nuevo sistema educativo que tiene muchas características importantes que valdría la pena mencionar. Por ejemplo, nos menciona una de estas, del cual nos menciona que la educación era el medio de la realización humana, y se basó de esta idea para buscar cómo transformar y dejar impacto. De igual manera, se interesó por transformar a la educación para las futuras generaciones. Nos dice también que no se educa para una religión, para una familia o una sociedad. Se educa para que cada ciudadano fomente una capacidad de ver qué le hace falta a esta humanidad, y nos hace un hincapié diciendo que la educación tiene a la humanidad como destino. Kant ha sido uno de los filósofos muy influyentes. Hay que considerar que todas sus críticas y todas sus obras son de mucha inspiración. No cabe duda que cuando habla de la educación, sus ideales son de gran impacto. A la educación la consideró como un pilar para todos los seres humanos. Logró que se desarrollara un pensamiento moderno con el paso de los años. Kant nos hace ver la educación como un proceso muy complejo, con varios aspectos, por ejemplo la disciplina o la formación, y en esta última él nos orienta hacia las disposiciones humanas, y esta formación debe estar dirigida a lo moral y también a lo cívico, ya que hay que considerar que la educación debe de tener una meta ya establecida para lograr una transformación en las instituciones, y que hay que tener en cuenta que en nuestro contexto actual estamos atravesando por grandes conflictos morales. Kant nos hace énfasis de que debemos de ver a la educación como un arte, y que conforme pasen las generaciones la debemos de ir perfeccionando y así avanzar poco a poco, ya que la generación es el medio de transmitir el conocimiento y la experiencia, y también nos posibilita añadir nuevas. En este modo podemos decir que la educación se vincula con los avances y los retrocesos de la humanidad. Bueno, para concluir, reflexionando un poco sobre todo lo que hemos platicado, podemos darnos cuenta de la importancia de las aportaciones de Immanuel Kant, y asimismo en la transmisión de la educación desde tiempos inmemorables. Nosotras como futuras profesionales en el ámbito educativo es muy importante estar preparadas en la reflexión de la transmisión del conocimiento. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar el día de hoy.